En esta serie coreana, los creadores del webtoon en la que está basada nos dan su particular visión del apocalipsis en el que los deseos de los humanos son catalizadores del monstruo en el que nos podemos convertir. Dirigida por Lee Eun-book, es su primera serie original. Esta adaptación de Netflix estrenó su primera temporada en diciembre de 2020. Ha resultado ser todo un éxito de la plataforma y estamos esperando la tercera temporada. Es una serie coreana en la que la acción, el terror y el drama están presentes. En dramas en corto, Dulce Hogar. La serie empieza con Yoon-soo, interpretado por el actor Song Kang, rodeado de militares. Alguien dijo alguna vez que aún la oscuridad más profunda desaparece con la más tenue luz. Yoon-soo se muda a un edificio llamado Verde Hogar. Cuando llega, el portero del edificio está cortando el césped y se le rompe la cuchilla, pasando muy cerca de su cara y dándole una bienvenida un tanto acorde con la trama que nos espera. Yoon-soo ha ido con el objetivo de dejar de existir. Lo intenta cuando ve a una de las vecinas bailando en la azotea. La bailarina es Lee Hyun-joo, interpretada por la actriz Ko Min-si, increpa a Yoon-soo por haber tirado el chicle. Cuando a él lo niega, ella asegura que habrá sido el mafioso. Hyun-joo le dice a Hyun-soo que creía que los chicos guapos no podían estar solos. Le pide que se vaya a otro lado a cumplir con su objetivo porque causará problemas a las personas que viven allí. Cuando vuelve a su apartamento, el conserje lo está esperando. Le dice que tiene que firmar un documento y le regala una bebida. Cuando Yoon-soo entra, empiezan a pasar cosas extrañas. La guitarrista Jeon Ji-soo, interpretada por la actriz Park Yoon-jun, se va al trabajo cuando se encuentra con una señora, Im Myung-suk, interpretada por la actriz Lee Bong-ryun, que lleva un carrito de bebé. Cuando Ji-soo ve que no lleva nada y ante las afirmaciones de la señora se excusa porque ha olvidado su cartera para no subir con ella al ascensor. Cuando la está criticando, Yoon Jae-hyun, interpretado por el actor Kim Na-hee, le dice que es buena persona y le cuenta que hace un año perdió a su bebé. Pyun Sang-wook, interpretado por el actor Lim Jin-wook, tiene a alguien secuestrado. Le destapa la boca y le enseña algo en el móvil, pero él le dice que no hizo nada. Hyun-soo recibe un paquete de ramen. Cuando va a recogerlo, encuentra todo abierto por el pasillo. Cuando sigue el rastro, ve que algo monstruoso se lo está comiendo y vuelve corriendo a su apartamento. Cuando tocan a su puerta, por el telefonillo ve que es la vecina del gato la que le está pidiendo ayuda y que le abra la puerta. Hyun-soo intuye que algo no va bien y le pide que le enseñe los brazos. Sale el monstruo que lleva dentro y golpea la puerta. Hyun-soo sale, se encuentra con Sang-wook y le pregunta por la mujer extraña cuando se desmaya. Ji-soo ve como la vecina toca su puerta y ve que verdaderamente es un monstruo. Se lo cuenta a Sang-wook. En la primera planta los vecinos están confundidos porque las persianas del edificio se han cerrado y no hay cobertura. Están intentando salir cuando el hermano de la bailarina, Lee Hyun-hyo, interpretado por el actor Lee Do-hyun, consigue romper la cadena pero sigue sin haber salido. Encuentran el interruptor que abre la puerta, pero se dan cuenta que no ha sido una buena idea e intentan bajarla de nuevo. El monstruo ataca a algunos vecinos y Yoon-hyuk los defiende con un extintor. Consiguen empezar a cerrar la persiana, pero el monstruo sigue dentro cuando Seo Ji-hyun, interpretada por la actriz Lee Seo-yoon, golpea al monstruo y lo saca, consiguiendo cerrar la persiana con el monstruo fuera del edificio. Empiezan a deducir que esos seres no son humanos. Hyun-soo está mirando por su ventana el estado de la ciudad cuando de repente empieza a sangrar. En un flashback, Hyun-soo discute con su familia. Cuando el padre empieza a sangrar, tienen un accidente. Podemos intuir que han fallecido cuando el prota va a su entierro a reprocharles que lo han dejado solo. Volviendo al presente, Hyun-soo se ha desmayado y es Ji-soo quien lo protege. Les llega un estado de alerta a sus móviles donde les indica que quienes presenten sangrado nasal, desmayos o comportamientos agresivos deben entrar en cuarentena. Cuando Hyun-yoo cae por las escaleras, el mafioso aparece. Les ataca un monstruo y este acaba con él. Ji-soo se encuentra con el portero que está un poco fuera de sí y sangrando. Cuando intenta atacarla, ella lo deja caer. Cuando se recupera, es Ja-hyun quien evita que ataque a Ji-soo. Los vecinos deciden cerrarlo todo a pesar de que la hija de una de ellas está fuera. Tocan a la puerta y entra Sang-wook. Descubren que lo han mordido y el del súper le da con un taser. Se va la conexión a internet justo en el momento en el que Hyun-hyuk y Hyun-soo están a punto de saber cómo evitar convertirse en un monstruo y qué hacer cuando se muestran los primeros síntomas. Según el blog Cru, no es una enfermedad sino una maldición. Hyun-soo no aguanta más el hambre y decide
decide salir a por su ramen. Lo sorprende el monstruo, que ahora está ciego. Ante el más mínimo ruido, el monstruo destruye el altavoz, pero Hyun-soo lo evita. Encierran a Sang-wook en una habitación y lo atan porque creen que se va a convertir en un monstruo. El del súper se propone acabar con él, pero sale mal parado. Jisoo y Jae-hyun buscan supervivientes en el edificio. Entran a un apartamento donde está encerrado el hombre que secuestró a Sang-wook. Les dice que un hombre entró a robar. Jae-hyun lo relaciona con Sang-wook por la cinta aislante verde que lo envolvía. Cuando entran a otro apartamento ven que una persona ha fallecido. Jun ya sabe que lleva así una semana, algo que sorprende que sepa a Jae-hyun. Hyun-soo se ha decidido a cumplir con su objetivo. Cuando abre la ventana ve como un hombre se despide de sus hijos e intenta bajar por la fachada para ir a buscar comida. Un monstruo los ataca y lo hace caer. Hyun-soo lo distrae para que no ataque a los niños y lo ataca a él. Un vecino lo defiende y le advierte de que no haga ruido. Le avisa que los monstruos vienen si escuchan ruido. Nunca mueren. Le pregunta si quiere salvar a los niños. Le dice que si hace una llamada al 112 y no cuelga, hará ruido cuando se acerque a algún monstruo. Le dice que vaya a su apartamento si decide ayudar a los niños. El vecino molón es Han Do-sik, interpretado por el actor Kim Sang-woo. Le dice que debe ir solo porque él no puede acompañarlo. Le mejora su palo y le aconseja evitarlos ya que no puede matarlos. Cuando Hyun-soo va a buscar a los niños, lo sigue el monstruo que no ve, pero consigue deshacerse de él. El del súper se pone agresivo con su mujer. Otra vez, Ji-kyun la defiende. Hyun-yoo dice que va a ir a revisar los generadores, pero Ji-kyun propone ir en su lugar. El perro de una de las vecinas no para de ladrar cuando abre la puerta del sótano. Hyun-soo llega hasta los niños y les dice que van a ir a buscar comida. Les avisa de los monstruos. La cicatriz le duele y empieza a sangrar. Les dice a los niños que corran y hacia dónde tienen que ir. Algo le ocurre a Hyun-soo. ¿Se está convirtiendo en un monstruo? Hyun-soo discute con su familia cuando tienen el accidente. Su parte monstruo le dice que puede hacer que todo lo que odia desaparezca. Un monstruo lo ataca y Jae-hyun lo defiende. Le ven los ojos, pero lo ignoran para salvar a los niños, que han seguido solos tratando de escapar del monstruo. El monstruo que no ve acecha a los niños. Los tres aparecen y acaban con él, pero aparece otro estilo Hulk. Cuando el monstruo forzudo encuentra a los niños, la mujer se interpone en su camino. La ataca. Ji-kyun encuentra el fallo y consigue arreglarlo antes de que el monstruo del sótano la ataque. El presidente emite un comunicado. Les piden que no salgan de sus hogares ya que los monstruos son un peligro real. En ese momento empieza a sangrar. Cuando Jae-hyun les dice a los niños que se vayan, la señora se transforma en un monstruo y ataca al forzudo. Jae-hyun se deshace de él. Los niños por fin llegan al apartamento de Do-sik. La señora se ha recuperado humanamente y Jisoo está con ella. Se reúnen con los demás en el apartamento y comen juntos. Ji-ki-woon sigue estando atrapada por el monstruo. Algunos vecinos preguntan a Hyun-hyuk por ella, pero este les dice que no lo sabe porque no puede ver bien por las cámaras. La madre que espera a su hija aprovecha un descuido para abrir las persianas e ir a buscarla. En ese momento aparece la hija y el militar sale a buscarla. El monstruo de la lengua los ataca. Los vecinos consiguen cerrar la persiana y la madre culpa a Hyun-hyuk de la muerte de su hija. Jae-hyun y Jisoo se marchan, agradeciendo a Do-sik que les haya fabricado armas y un escudo. Hyun-soo se une a ellos. Kil-suk, interpretado por el actor Kim Kam-soo, es un hombre enfermo que cuenta con los cuidados de Park Joo-hee, interpretada por la actriz Ko Yoon-joo. Kap-soo cree que deberían bajar para ayudar a los demás y Joo-hee parece no gustarle esa idea. Ji-ki-woon consigue huir del monstruo, no sin antes pasarlo bastante mal hasta ponerse a salvo. Recibe una llamada de Sang-woon, pero no llega a responder. Cuando se encuentra con Hyun-hyuk, esta la golpea porque él sabía que había un monstruo en el sótano. Se emite otro comunicado desde el gobierno. Se decreta la ley marcial. Se les informa que el origen de los monstruos puede ser el deseo humano. Les hablan sobre lo que han definido como momento de oro. Es el momento en el que pueden matar a las criaturas justo antes de convertirse en monstruos y cuando aún siguen siendo humanos. Unos vecinos entienden que el ejército irá a por ellos y otros ven la realidad del mensaje. Tienen que sobrevivir solos. Cuando se están marchando, algo golpea a Hyun-soo y cae al último piso. Cuando despierta, Hyun-yoo le aconseja que se preocupe más por él y menos por los demás. Hyun-hyuk le dice que está bien y que su momento de oro ya ha pasado. Los vecinos están asustados y tienen miedo de que se convierta en un monstruo. Hyun-hyuk propone una votación en la que decidirán si Hyun-soo se va o se queda. Cuando la votación está empatada, el del súper empieza a increparlos a todos por querer que se quede. Empieza a sangrar y se desmaya.
ensimismada. Hyun-soo pide su derecho a voto para el desempate y se queda. Están encerrados en la sala de juego cuando el del súper despierta. Le pregunta a Hyun-soo cómo puede evitar convertirse en un monstruo. Él le dice que se controle y ya está. Jin-hyo, que está pensando en la llamada que recibió. Se iba a casar en unos días, pero su prometido falleció. La mujer del súper le lleva algo de comer a Jin-hyo, pero no se encuentra bien. Jun-jae no quiere morir. Cuando se encuentra con Sang-wook, lo saluda poco amable. Cuando se defiende para escapar, Sang-wook aprovecha para quitarle unas llaves. Jun-jae, cuando se encuentra con los vecinos y lo ven sangrando, aprovecha la situación para ponerse a salvo. Les dice que cree que se está convirtiendo en un monstruo y lo encierra. La mujer del súper le lleva una prueba de embarazo a Ji-kyun. La niña le dice a Do-sik que la mujer lleva mucho rato en el baño. Cuando va a ver qué ocurre, ve que se ha convertido en un monstruo por su deseo de recuperar a su hija.